Sí, hay un problema ahí con tu sistema. Ahora se ha congelado. Bueno, cuando Steve esté listo, le dejamos hablar. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? A mí Yo me creo llama la atención cuando, ay, perdón. Ok, primero el Pidio y Gaby, después Teresa. Y Steve, cuando puedas. Bueno, que me llama mucho la atención cuando dice que cuando un ser humano nace con eh, dos sexos, Ujú. que la sociedad, que dice que es como un fundamento de que la sociedad lo ha aceptado al hablarlo y al hacer alguna acción que lo va aceptando, porque dice que ahí los médicos eligen qué sexo va a tener, o no sé si los padres, y que entonces es como algo que se ha aceptado, pero yo veo que es algo que es como muy minoritario, pero ella lo toma como un fundamento, entonces no lo sé ahí qué tanto sea como verdad lo que dice o es nada más para fundamentar lo que quiere que se logre en la sociedad. Sí, ese es un problema, digamos, filosófico, que es de intentar hacer la norma, una norma general para un caso muy especial y muy particular. Eh, Entonces, a nivel filosófico y social es muy problemático. O sea, filosóficamente ya es problemático intentar aplicar como norma un caso muy particular. Pero después a nivel social también, porque en el fondo estás condicionando a una gran mayoría por un caso muy especial. Solamente que se tiene se, se- se tiene que analizar y se tiene que ver en atención qué significa eso, pero de ahí a extrapolar que todos somos un género indefinido que se tiene que ir definiendo con el tiempo, es muy difícil de argumentar realmente. Eh, es- sí, la volatilidad del género se puede atribuir justamente a la volatilidad del propio deseo y de cómo mi forma de estar y sentirme puede cambiar mucho durante mi vida. Entonces uno se pregunta, ¿será que el género es algo tan cambiable? Eh, Aquí hay toda una reflexión que se puede hacer también desde ahí. Teresa. sí, yo quería compartir como también me da un poquito de miedo a esta forma de pensar porque en algún sentido algunas cosas son atractivos como este de igualdad y de como sí veo como alguien puede entrar en esto pensando que es algo bueno porque está proponiendo que tenemos que ser nuevas normas en ese sentido sí se ve el subjetivismo, pero porque quieren normas, pero no quieren normas, pero quieren normas, como, sí, cosas así. Pero sí, simplemente eso es que se puede ver como es algo atractivo en algunos sentidos, pero otros, sí, hay conflicto. Sí. Sin duda ninguna que el criterio de la habitabilidad es un criterio interesante, porque a final de cuentas, pero digamos, eso ya sería una reflexión, aquí ya rozaríamos el ámbito ético, porque la habitabilidad tiene que ver con, por ejemplo, poder vivir una vida feliz, una vida realizada como ser humano, y habría que hablar de lo que significa eso. Pero eso es una reflexión más ética, ética antropológica. Aquí Sí, más bien es, aquí más bien es el punto de qué instrumentos de conocimiento estás utilizando para llegar a las conclusiones que llegas. Y, por ejemplo, si habéis dado, yo lo he subrayado adrede, el elemento del deseo está muy marcado. Entonces, en ese sentido, es un idealismo que se basa no solo en una razón conceptual, sino en una razón marcada por el deseo y por la voluntad.
tendría tintes de realismo, el realismo evolutivo, solo que no lo podemos considerar como realismo evolutivo porque el realismo siempre toma muy en serio el factor externo, o sea, el objeto externo al sujeto con su propia racionalidad y su propia alteridad, podríamos decir. Entonces, en ese sentido, para un realista, el hecho de que yo nazca con un cuerpo de hombre es muy importante y no lo voy a intentar cambiar porque ya lo tomo como un dado. O sea, el realista tiende a considerar el mundo externo, o sea, tomarlo bastante en serio y no como algo que yo puedo cambiar según mis deseos. ¿Podré cambiar según mis deseos? Sí, pero hasta cierto punto. Entonces, el realismo siempre tiene en cuenta los límites y siempre se pregunta, ¿cuáles son los límites? Mientras que el idealista, los límites los considera más interiores. El límite es mi deseo. El límite es lo que siento en este momento, por ejemplo, en el caso de un idealismo más emotivo. Y se tiende a ver los límites externos como restricciones y como asfixia e imposibilidad de desarrollo. Pero filosóficamente ese es un punto importante, no es estrictamente epistemología, pero a partir de la epistemología lo podemos inferir, y es que los límites no siempre son, o sea, hay límites que son una ayuda a la planificación. O sea, el límite no siempre significa restricción ni imposibilidad. El límite puede ser ayudarme a hacer todo lo que puedo ser con todas mis capacidades, en vez de darme la ilusión de que puede ser algo que no puedo ser, ¿no? Ok, ¿alguna consideración más? En todo caso, es también relativismo, porque relativiza según lo que le conviene y el deseo de cada persona. Sí, ahí solo hay que distinguir entre relativismo y subjetivismo, porque subjetivismo se refiere a la posibilidad de conocer del sujeto. Y aquí realmente, obviamente el feminismo, yo creo que con razón, está bastante desconfiado del relativismo cultural, porque claro, en una cultura puedes tener la mujer claramente oprimida, ¿no? Y entonces creo que ahí hay hay una razón en dar la dignidad al ser humano, pero ya, digamos, ya al sujeto en concreto. Pero lo que pasa es que el sujeto tampoco se puede entender solo dentro de sí mismo y con sus deseos y sus pensamientos. Para salir de ahí vas a necesitar de una visión más, digamos, de una visión del conocimiento más como relación sujeto-objeto, dando una cierta importancia a los dos elementos. Esto es... y por eso volvemos de nuevo a la visión clásica aristotélico-tomista que tiende siempre a tener este equilibrio, ¿no? Aunque después hay que matizarlo para no hacer del conocimiento algo demasiado mecánico. Entonces ahí yo diría subjetivismo más que relativismo. Porque el relativismo, digamos, tiende a aceptar el conocimiento en distintos contextos, aunque ese contexto puede ser tremendo, tremendamente injusto, por ejemplo, o tremendamente opresor para las mujeres, o para una determinada etnia, ¿no? Daniel, Adrián tiene la mano en alto. Y no sé sí, si... y sí también. Y sí también, ok. Y Steve, ¿tú ya has podido hablar? Espera un momento, Adriana. Steve, ¿tú ya estás conectado o no? No. Si quieres, Steve, intenta escribir lo que dices. Exacto. Adriana y después Easy. Gracias. No, estaba primero Easy. Entonces, Easy y después Adriana. La cortesía por encima de todo. Gracias.
No sé si está saliendo del ámbito de la teoría del conocimiento, pero cuando estabas hablando, ¿no? Y también en esta idea de la verdad como algo consensual, cuando estaba diciendo en su libro, dice que el cuerpo no puede tener una verdad innata. Entonces estaba pensando, este es como un dualismo, ¿no? O es una visión muy dualista, porque es como mi voluntad es algo que tiene influencia sobre mi cuerpo, pero no es algo que está dentro de mi cuerpo. Efectivamente, o sea, digamos, esa es la ventaja de poder estudiar filosofía con calma y sin tener que explicar todo en un título de Twitter, ¿no? Y es que realmente esas son visiones muy dualistas. O sea, donde hasta incluso, o sea, dualista e idealista en el sentido de que el hombre es todopoderoso para cambiar con su voluntad hasta incluso su propio cuerpo. Y eso realmente es... Yo estoy convencido de que estamos delante de un dualismo y un dualismo, pero tendiendo a un idealismo bastante radical. Porque cuando tú ya empiezas a hacer operaciones y empiezas a cambiar elementos, imaginaos que no se pasa solo a la parte estética, que ya tiene su influencia psicológica. Por ejemplo, una transformación de los propios genitales, eso es muy fuerte. Pero si tú empiezas a intentar hacer alguna operación cerebral para cambiar tu comportamiento más femenino o masculino, o sea, corres el riesgo de perder tu identidad en la búsqueda de tu identidad. Pero eso es porque en el fondo tú estás diciendo mi mente, lo que existe realmente es mi mente más allá de mi cerebro. O sea, mi mente puede condicionar mi cerebro, hasta incluso. Y es una visión, sin duda ninguna, dualista. Adriana. No, que a mí me queda como resonando también. Yo no sabría si enmarcarlo totalmente como el subjetivismo, porque también en una parte la autora dice que la teoría queer se opone a aquellos que desean regular la identidad y establecer premisas epistemológicas prioritarias para quienes reclaman cierto tipo de identidad. Entonces me parece que esta cuestión pues va más allá, porque cuando leía esta parte, que justamente ahora lo dice así, sino que no busca tan solo expandir que la comunidad se abra o quiere insistir que la sexualidad no se resume solamente a través de unas categorías, es como lo principal en esto. Y entonces si partimos de si es subjetivismo, pues de pronto no solo parte del sujeto, sino que hay algo más en el medio, entre sujeto y objeto. Como que como quieren ampliar el espectro en otra cosa, y también cuando es idealismo evolutivo, también me queda resonando que se amplía también lo que es la voluntad, como hay algo más dentro de el deseo, o ellos quieren reivindicar muy bien, porque como es escrito, una politóloga, cuando habla también de las políticas de género y que ahí empezó todo esto, ella dice en el principio, todo empezó desde pues, el movimiento feminista. Y por eso deja claro también que no es relativista, porque también hace un énfasis en que enmarcado en los contextos de ser mujer, negra, pobre, es aún más condicionante la búsqueda de una identidad. Pero yo veo también que va mucho más allá, porque como trata de resaltar, dice, no quiere distinguir entre las normas y convenciones que permiten a la gente respirar, desear, amar, vivir, aquellas normas que restringen y coartan las condiciones de la vida. Entonces yo siento que es como algo nuevo dentro de lo que hemos estudiado desde el origen del conocimiento y dentro de la misma esencia. O sea, se sale de las categorías ahora vista, justamente por este tema de identidad. A mí Sí, no me entra en ninguno.
Sí, sin duda ninguna que hasta incluso llevando en serio a Judith Butler, podríamos decir que lo que hemos estudiado de epistemología es demasiado convencional y restrictivo, ¿no? Para interpretarla. Pero en el libro que os he colocado ahí, claro que está en inglés, ¿no? El libro que os he colocado en la plataforma, en el primer capítulo, hace referencia a una conferencia de una feminista y hay una mujer que se enfada con la feminista y le dice, es que usted ha desdibujado tanto, desconstruido, ha desdibujado tanto la figura femenina que en este momento probablemente ya no sabríamos, ya no podríamos saber si hay mujeres en esta sala o no. Porque ¿cómo puedes decir si hay mujeres aquí? Si al final de cuentas todo es fluido y todo es cambiable y todo depende tanto de la percepción que uno tiene de las cosas. Entonces es una crítica que la primera y la segunda ola del feminismo hacen a la tercera ola, que es ya, digamos, Judith Butler se consideraría de la tercera ola del feminismo. Pero podemos llegar ya a a una tal desconstrucción de que ni siquiera cualquier tipo de intento de describirlo sería considerado una forma opresiva, opresora y rígida, ¿no? Entonces eso es... Ok, ahora mismo, digamos, eso es, lo que tú dices es verdad, o sea, la pretensión es tan de amplitud es tan grande que la pregunta que nos queda es, si tú intentas amplificar tanto o ampliar tanto, puede que te quedes sin nada, o sea, sin posibilidad de definir nada. Cosa que yo diría que el propio criterio de Judith Butler de la habitabilidad queda en entredicho, porque la habitabilidad de un género que hasta incluso puede cambiar durante tu propia vida se vuelve muy problemática. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que tú eres Adriana y no eres Adriano? Y mañana Adriana de nuevo, y después Adriane, y después Adriano de nuevo. ¿Cómo sabemos quién ha hecho este curso? ¿Quién ha tenido este empleo? ¿Quién ha subido al avión? A nivel social se vuelve problemático cuando la identidad es tan variable. Por ejemplo, ¿no? Entonces yo ahí diría, justamente la volatilidad del conocimiento me habla de lo difícil que es esa habitabilidad. Que, em, sí. Steve tenía ahí un comentario. Vamos a concluir con el comentario de Steve. Entonces, la posibilidad es el relativismo en el sentido de que no hay ninguna verdad universalmente válida. Por eso no acepta la verdad que la sociedad tiene hacia el concepto de género. También lo nega en la totalidad. Sí, aquí ya hemos hablado de la diferencia del subjetivismo y el relativismo, porque el relativismo, en el fondo, acepta los contextos culturales y el feminismo de Butler lo negaría. Pero estás en la posibilidad de conocer, sería un subjetivismo. Y en el origen es un racionalismo trascendente, de ideas que puede ser del género. Sí, en cuanto al origen, estamos claramente en... Claro, es un racionalismo, pero no es un racionalismo del tipo conceptual. Esa es la diferencia que tenemos ahí. O sea, a nivel antropológico, estamos utilizando el elemento deseo, que curiosamente tiene que ser corporal. Entonces, aunque después no se centre en la genitalidad, pero no se puede disociar del cuerpo, porque nadie puede desear sin cuerpo. Es un punto interesante. Y es decir, contempla el concepto de género, aplica la conclusión en la vida real.
Sí. Yo creo que ya hemos dicho suficiente. Es acertado lo que dice Steve. O sea, estamos todos tocando en ese punto de un realismo desde una cierta emotividad y afectividad. Un realismo, no, perdón, un idealismo. Y justamente ahí en la plataforma he colocado una frase de esta autora, es una autora también, curiosamente, que critica a Butler, y ella dice, la he puesto en inglés, pero dice así, espera, no lo he activado, espera un momento, voy a activar el comentario. En la plataforma he puesto un libro en inglés de una tal Linda Zerelli en inglés a lo mejor, y he puesto una cita suya que es buena para concluir la clase de hoy. Dice, un feminismo centrado en la libertad, en el fondo, está preocupado no tanto con saber lo que son las mujeres, sino en transformar el mundo en el que vivimos. Entonces significa que el feminismo de Butler tiene una preocupación epistemológica débil, o sea, no se preocupa en saber qué es una mujer, sino en transformar la sociedad. Entonces es una preocupación, podemos decir, hasta incluso pragmática. ¿Os acordáis también que hemos tocado ese punto? Entonces es una filosofía a nivel epistemológico de filo pragmático, consensual, pragmático, subjetivista e idealista. Yo creo que es un análisis bastante interesante que nos permite colocarnos en diálogo con estas corrientes de otra manera, de una manera más pausada y también más desde otro punto de vista. Entonces tú puedes decir, mira, hasta incluso no estoy de acuerdo con esta forma o con este abordaje del conocimiento, porque me parece un conocimiento muy poco humanizante, por ejemplo. Podría decir también. Bien, entonces aquí lo dejamos. Ya hemos presentado dos teorías del conocimiento. La primera desde las epistemologías del sur, esta desde la identidad de género. La tercera que vamos a presentar la semana que viene presencialmente es la de Bernard Lonergan, ¿okay? Más clásica, más cercana al pensamiento cristiano. Entonces, muchas gracias por estar ahí y por vuestra participación. Y esta grabación las has hecho tú, ¿verdad, Teresa? Sí, puedes enviarlo a ti. Si me la mandas y yo cuelgo la anterior también ahora en la plataforma. Muy bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Nos vemos.